Esto es Audiolibro. Con la narración del libro El misterio, una llave perdida. Israel y la Iglesia Gentil, un asunto de vida o muerte para todos los creyentes. Escrito por el pastor Marvin Byers. Narración Christian M. Capítulo 13. La victoria les ha sido prometida a los judíos. Hemos considerado la evidencia que muestra que Israel está aún en el centro del plan de Dios. ¿Será posible que la victoria en la guerra espiritual esté relacionada de alguna forma con Israel? Como vimos en Efesios y Colosenses, la respuesta es sí. Pero otros escritos de Pablo y otras escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento lo confirman. Por ejemplo, Pablo explica que el último enemigo en ser vencido es la muerte, 1 Corintios 15:26. Este enemigo es conquistado por medio de la vida de resurrección, 1 Corintios 15 del 51 al 55. Pero en Romanos 11, Pablo explica que la resurrección vendrá cuando Israel sea restaurada a su lugar en Dios. Por tanto, surge una pregunta. ¿Está relacionada con Israel de alguna forma la victoria sobre el postrer enemigo, la muerte? En su discurso sobre Israel según la carne, que empieza en Romanos 9 del 3 al 5 y termina en Romanos 11:36, Pablo escribió: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Romanos 11 del 11 al 15. Resurrección se define como volver de entre los muertos a la vida. Por tanto, es justificable sustituir las palabras de Pablo, vida entre los muertos, con resurrección. Sin importar cuál sea nuestra doctrina del fin en cuanto a Israel y la Iglesia, una cosa queda clara. Cuando Israel vuelva a Dios, habrá una manifestación de la vida de resurrección, por lo menos en algún nivel, para por lo menos alguien. Habrá vida entre los muertos, pero según Pablo, el postrer enemigo, la muerte, es conquistado por medio de la vida de resurrección. Entonces, Israel debe tener al menos algo que ver con la victoria sobre esta postrer enemigo. Obviamente, la victoria sobre la muerte involucra la guerra espiritual. Si Israel está involucrada de alguna manera en la victoria sobre este postrer enemigo, ¿será posible que Israel sea una clave para otras victorias también? El Señor ha invitado a todo el mundo gentil a participar en todas las victorias de Israel, al convertirse en miembros de esta nación. De nuevo, la cuestión tiene que ver con que tengamos a Israel, Cristo, viviendo en nosotros, y con nuestra identificación con el pueblo de Israel. El concepto de que Dios le dará la victoria a Israel es inherente en la pregunta de los discípulos en Hechos 1:6. Si había llegado o no el tiempo de restaurar el reino a Israel, la Biblia y la historia revelan por qué. Los reinos literales no pueden ser establecidos ni restaurados sin que haya victoria en una guerra. Seguramente, los discípulos entendían esto en este tiempo. Israel estaba bajo la ocupación y opresión romana. Ellos sabían que el reino de Dios no podía haber llegado a Israel sin una victoria literal sobre los ejércitos romanos. En toda la historia, reinos han surgido y caído en base a la capacidad de sus ejércitos de obtener victoria en la guerra. El reino de Dios sobre Israel
no es la excepción, y podrá serle restaurado a Israel solo si Israel conquista a sus enemigos. Como en los tiempos de los discípulos, esta es una realidad natural obvia en el Medio Oriente. Otra vez, y refleja también una realidad espiritual. Al final, el Señor le dará a Israel la victoria de su guerra, a través de la intervención de Cristo, como revela Zacarías 14 del 1 al 4. El Nuevo Testamento revela lo mismo en cuanto al reino de Cristo que estará sobre Israel. Lucas 1, 32-33, Pablo escribió. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 1 Corintios 15, 24. En el Antiguo Testamento vemos una nación israelita continuamente involucrada en guerra y final victoria. Isaías profetizó de un día cuando la guerra de Israel terminaría. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Isaías 42, LBA versión. Trágicamente, algunos creyentes no ven la tremenda importancia del Antiguo Testamento a pesar de la explicación de Pablo de lo que puede hacer en nuestra vida. Él le escribió al respecto a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar doctrina, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Las únicas sagradas escrituras que existían cuando Timoteo era niño eran las del Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento y todas las demás escrituras es útil para enseñanza, doctrina, y puede completar o perfeccionar al hombre de Dios. Entonces, es un error muy serio ignorar 3/4 partes de la Biblia, al ignorar al Antiguo Testamento. Pero nuestro problema al leer el Antiguo Testamento es este. Ya que la cruz marcó el camino del antiguo pacto del nuevo pacto, ¿cómo podemos saber cuándo una escritura del Antiguo Testamento es aún válida para nosotros hoy y cuándo no? Una razón por la que el Señor nos dio un Nuevo Testamento fue para resolver este preciso problema. Cuando su pueblo hizo la transición de la vida bajo el Antiguo Testamento a la vida bajo el Nuevo Testamento dice cuáles partes del Antiguo Testamento se aplican hoy y cuáles no. Si el Nuevo Testamento no anula una parte del Antiguo Testamento, entonces esa parte sigue siendo válida para los creyentes hoy. Por ejemplo, es obvio que debemos seguir obedeciendo las leyes de justicia que aparecen en el Antiguo Testamento. No debemos mentir, hurtar ni cometer adulterio. En vez de invalidar estos mandamientos, el Nuevo Testamento los confirma, como se ve en Efesios 4:5. Por otro lado, ¿qué de la ley externa de ritual que Moisés dio? Debiéramos guardarla tanto como podemos, como algunos actualmente dicen. La respuesta aparece en Hebreos 7. Allí, el sacerdocio del Antiguo Testamento y la ley mosaica que la gobernaba es comparado con el sacerdocio del Nuevo Testamento y una nueva ley. En el verso 12 dice que cuando fue cambiado el sacerdocio fue necesario también cambiar la ley. ¿Por qué? El libro de Levíticos da las leyes que gobiernan a los sacerdotes, que provienen de la tribu de Leví. Ya que todos los creyentes en el Nuevo Testamento son llamados a ser sacerdotes, y ya que la mayoría de ellos no provienen de Leví, debe ser dada una ley diferente para ellos. Hebreos 7, del 18 al 19, que sigue hablando sobre la ley mosaica, declara: Queda pues
abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Más claro no podía ser. Los aspectos rituales de la ley de Moisés han sido abrogados o, según la palabra hebrea, anulados. Esa palabra también se puede traducir como la abolición o descartada de la ley. De un plumazo divino, el Espíritu Santo muestra que el ritual externo del Antiguo Testamento ya no es válido hoy. Además de esto, sería imposible que un sacerdote levítico obedeciera actualmente la mayoría de las leyes de Moisés relacionadas a su sacerdocio, sin un templo en el cual ofrecer sacrificios de animales. Esto es verdad para cualquier judío de cualquier tribu. Sin un templo no puede ofrecerse los sacrificios de animales que la ley de Moisés exige que traiga a los sacerdotes. ¿Qué de Jueces 1 del 1 al 2? ¿Contiene todavía un mensaje válido para los creyentes del Nuevo Testamento? Considere lo que la palabra de Dios dice en este pasaje y cómo podría afectar nuestra guerra espiritual en la actualidad. Aconteció, después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Muchos se sorprenderían al descubrir que, lejos de invalidar esta parte del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento realmente confirma su importancia para nuestro tiempo. Sí, en efecto, esta parte de la palabra de Dios sí es todavía válida hoy. Entonces, quizás la victoria en nuestra guerra dependería de que seamos parte de Judá. Por definición, la palabra judío se refiere a alguien que desciende de Judá. En este libro hemos considerado quiénes son judíos verdaderos a los ojos de Dios. En el capítulo 3 también mostramos cómo las palabras Judá y judío en la Biblia finalmente llegaron a referirse a cualquiera del reino de Judá. Miembros de las 12 tribus fueron asimilados en este reino, a la par de muchos gentiles. Hoy la nación, formada por descendientes del reino de Judá, es llamada Israel. En este punto, algunos lectores protestarán, afirmando que este pasaje de Jueces se aplica a una sola situación en un solo periodo de tiempo. Aún quienes cuestionan lo que digo aquí probablemente estarán de acuerdo en que, haciendo a un lado las cuestiones doctrinales, hay muchas lecciones que aprender de los eventos históricos registrados en el Antiguo Testamento. Pero en cuanto a la conquista continua de la tierra, prometida por parte de Israel, como lo registraba el libro de Jueces, el Señor nos presenta verdades que son mucho más relevantes para nosotros que sencillamente lecciones sabias. El Nuevo Testamento aplica esta conquista directamente a la iglesia, y especialmente a la iglesia en los últimos días, en donde Pablo resume el viaje de Israel de Egipto a Canaán en 1 Corintios 10 del 1 al 11. Él termina con la declaración que el viaje de Israel es un patrón para el pueblo de Dios en los últimos días. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10, 11. La palabra griega traducida allí como ejemplo es tupos, de donde viene la palabra española tipo. Pablo usó esta palabra griega en Romanos 5:14, donde dice que Adán fue figura de Cristo. Entonces, una figura o tipo es algo en el Antiguo Testamento que representa o es sombra de algo en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo es la roca de la cual Israel bebió. Pablo dice que esta representa a Cristo, 1 Corintios 10:4. El diccionario define un tipo como un evento en el Antiguo Testamento que es sombra de otro evento en el Nuevo Testamento. Por tanto, cuando Pablo declara que el viaje de Israel de Egipto a Canaán es un tipo de lo que el Señor hará con su pueblo en los últimos días, suena como si él esperase que este escenario se repita en el final del tiempo del Nuevo Testamento. Efectivamente, muchas escrituras confirman lo que Pablo dice. Por ejemplo,
Hebreos 3:4 asemeja el ingreso de Israel en Canaán con su ingreso al reposo. Hebreos 3:11-18. Capítulo 4, versos 1, 3 al 11. Luego muestra que la conquista de Josué de Canaán realmente apunta hacia un cumplimiento futuro más completo de entrar al reposo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Hebreos 4, del 8 al 11. Aunque muchos señalarían correctamente que esto se refiere a un reposo espiritual, recordemos que la esfera natural ha sido un reflejo de la esfera espiritual desde la creación, Romanos 1:20. Además, varias escrituras del Antiguo Testamento comparan lo que Dios hizo por Israel al sacarlos de Egipto a Canaán y lo que Él hará por su pueblo otra vez en los últimos días en una forma muy literal. Él los recogerá de entre las naciones y los llevará de nuevo a Canaán. Jeremías declara: Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Jeremías 23:7, 8 y 20. A muchos les podría esperar una gran sorpresa en los últimos días. Durante la conquista original de la tierra de Canaán, Dios envió primero a los judíos, descendientes de Judá, a la batalla. Números 2:9. En Jueces, Él prometió darles la victoria. Más adelante, la Biblia compara lo que ocurrió en este tiempo con lo que ocurrirá en los últimos días. Definitivamente, Canaán será conquistada otra vez en sentido natural y espiritual, pero es a Judá a quien se le prometió la victoria. La victoria no le ha sido prometida a la llamada Iglesia Gentil. Lejos de abrogar Jueces 1 del 1 al 2, el Nuevo Testamento realmente lo establece. Sin importar si creemos o no que esta escritura sigue siendo válida, una cosa es segura: los judíos descendientes de Judá obtendrán la victoria sobre sus enemigos en estos últimos días. Debiéramos preguntar algo: ¿son los enemigos naturales y espirituales de Israel los mismos enemigos de los creyentes gentiles? ¿O está Dios involucrado en dos guerras diferentes y dos reinos diferentes? Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, en Hechos 1:6, si el reino le sería restaurado a Israel en ese tiempo, ellos creían definitivamente que la guerra de Israel era también la guerra de la Iglesia. ¿No es de esperar entonces que se nos exhorte a orar por la paz de Jerusalén? Salmos 122:6, LBA versión. La promesa de victoria que Dios dio a Israel es una razón por la cual el mundo continuamente manifiesta mayores medidas de antisemitismo satánico. El reino de las tinieblas sabe quién obtendrá la victoria. Por toda la tierra, los medios de información presentan continuamente a Israel como el peor obstáculo para la paz en el Medio Oriente. Por supuesto, la idea que Satanás tiene de la paz en el Medio Oriente fue claramente articulada por Yasser Arafat, quien dijo: para nosotros, la paz es la destrucción de Israel. Dado que ese es el caso, Arafat y compañía jamás tendría paz porque Dios les ha prometido la victoria a los judíos, no a la OLP, ni a ningún otro pueblo, ni siquiera a una iglesia gentil.